Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro canal Baruch de lectura bíblica. En el día de hoy vamos a compartir un mensaje en el libro de Habacuc, capítulo 1. Bueno, Habacuc, la verdad es que la literatura nos indica más allá de su nombre, que significa el que abraza. El profeta Habacuc se desarrolla su escritura, algunos mencionan cerca del año 612, eh, 605 hasta el 590, hay diferentes referencias. Y, y fue un profeta, uno de los profetas menores usado por Dios para hablar al pueblo de Judá. Dios lo posicionó en la época del rey Joacim y fue un contemporáneo también del profeta Jeremías. En la línea de tiempo que estamos mostrando en pantalla se puede apreciar el contexto de los diferentes acontecimientos relevantes durante el periodo de escritura de Habacuc. Podemos ver en el año 640 a.C. el inicio del reinado del rey Josías, que fue un rey que empezó, cierto, muy pequeño, con solo 8 años de edad. Dios lo levantó para poder de alguna forma traer una, un orden al pueblo, reformas importantes, un pueblo que estaba totalmente abocado en la idolatría, ¿cierto?, en el paganismo. Y Dios usó a este rey muy joven con mucha decisión y autoridad para erradicar toda esta idolatría que había en el pueblo y volver el pueblo de Israel al corazón de Dios. La escritura dice que Josías derribó los altares de Aseras, de Baal, y dice que él restituyó el sacerdocio y la adoración en el pueblo de Israel. Y durante todo el periodo del rey Josías, la escritura revela en Segunda de Crónicas 35 que el pueblo no se desvió de la adoración a Jehová. O sea, fue un varón que Dios usó para, para volver el corazón de los que estaban apartados, traerlos nuevamente a la adoración y al arrepentimiento. Luego tenemos en el año 608, ¿cierto? Luego de Josías, sucedió Joacás, ¿cierto? Que fue dimitido por el rey de Egipto. Luego fue puesto Joacim, que por el contrario fue, a pesar de ser un hijo, un varón que se rebeló en contra de las cosas de Dios. Segunda de Crónicas dice que fue un hombre que hizo lo malo delante de Dios y doblegó su corazón. Y fue un rey que de alguna forma barrió con todo el legado que de alguna manera había generado y erigido su padre. Eh, y Joacim fue un varón perverso, lo describe la escritura, en el cual el pueblo se volvió sobre la maldad, sobre la adoración pagana, se rebeló contra las cosas de Dios. Y bueno, ya en el año 605 tenemos la primera deportación de Nabucodonosor. Esto ahí sucede en la misma época, ¿cierto?, en que Daniel y sus tres amigos fueron deportados también a Babilonia. Eso es en Daniel 1.1. Tenemos también ahí ya un poco más adelante la segunda deportación, el profeta Ezequiel también, cuando ya Dios empieza a usarlo para poder profetizar y ministrar dentro de la tribu, por decirlo de alguna forma, que había sido deportada a Babilonia. Y en este periodo es donde Dios llama a Habacuc y lo usa de alguna forma para poder amonestar al pueblo de Judá. ¿Cómo se desarrolla este libro de Habacuc? Un libro muy pequeño que quizás no es a lo mejor muy estudiado. Es un libro algo complejo de entender por su léxico, ¿cierto? Su forma de desarrollarse, pero básicamente es una conversación entre este varón y Dios, en el cual Habacuc hace preguntas, le hace cuestionamientos a Dios,
Y Dios de alguna forma responde a las preguntas de Habacuc. Eh, por ahí puede que no responda explícitamente lo que él busca o necesita, pero es una conversación. Y comenzamos en el versículo 1, donde dice, yo soy Habacuc, ¿cierto? Y Dios me encargó dar este mensaje al pueblo. El propósito de Habacuc, escribir lo que Dios le había mostrado, lo que había conversado con Dios y comunicarlo al pueblo. Y Habacuc en el versículo 2 comienza exclamando, Dios mío, a grito te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Eh, bueno, como les mencionaba hace unos minutos, en el contexto, ¿cierto?, en que Dios usa a Habacuc, eh, la verdad es que se genera un cambio muy drástico en la situación en la que se encontraba el pueblo de Judá. Podíamos ver los años de Josías, ¿cierto?, con una elevada espiritualidad, una gran búsqueda de Dios, un rey que erradicó el paganismo y la idolatría para reanudar el sacerdocio, donde habían familias que adoraban a Dios, que habían recuperado la liturgia, los sacrificios, las ceremonias, la adoración, la devoción al Señor. Y luego, solamente 20, 30 años luego de esta prominencia, digamos, espiritual, vemos a Joacim que erradicó todo lo que eh, su padre de alguna forma había elevado por la voluntad de Dios. Y Habacuc se encontraba en esta situación, donde él probablemente en su juventud podía ver la devoción del pueblo, pero luego se encontraba en una situación donde decía, Señor, te pido que me ayudes, no sé qué pasa, veo tanta maldad, veo tanta violencia, veo tanta agresión, veo que el malo triunfa sobre el bueno, veo que el injusto abusa del piadoso, veo tanto daño, nadie guarda tus mandamientos, Señor, y parece que tú no ves nada, parece que tú no haces justicia, parece que el impío prospera, pero el justo se desvanece. Y estos son los cuestionamientos de Habacuc, donde él empieza reclamando, quejándose delante de Dios. Y probablemente podemos sentirnos que en alguna área nos encontramos en una situación así. Eh, la Escritura nos dice muy claramente en Salmo 14 que no hay ninguno justo, que todos se han desviado, pero quizás en el corazón de cada uno de nosotros en algún momento hemos dicho, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué los que te buscamos pasamos por situaciones adversas, situaciones dolorosas que probablemente creemos no merecer? Y esas son las preguntas que Habacuc se hacía. Y fijémonos en el versículo ya número 5, donde Dios ya responde a Habacuc. Eh, y es importante entender que donde el pueblo de Judá reinaba la maldad, la injusticia en el corazón, como dice Jeremías 17, que el pecado de Judá estaba escrito en la tabla del corazón del pueblo. Y el pecado inevitablemente separa de Dios, aleja de Dios. Y quizás Habacuc esperaba alguna respuesta en el cual Dios le diera una solución, un consuelo o un aliciente a lo que él se estaba quejando, pero Dios en el versículo 5 dice, fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas,
Lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras lejanas. Para ellos solo valen su ley, solo importa su honor. Son un pueblo terrible, sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos. Son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Se lanzan sobre sus enemigos, como el águila sobre su presa. Su paso lo destruyen todo, a su paso siembran el terror, y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. Se ríen de reyes y gobernantes, se burlan de sus murallas, y construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades. Son como un viento violento que llega, golpea y se va, pero son culpables de un gran pecado. No tienen más Dios que su fuerza. Y bueno, la respuesta de Dios, la verdad es que probablemente no era lo que Habacuc esperaba. La respuesta de Dios no fue para nada suave, ni consoladora, ni una respuesta amable probablemente. Dios respondió con severidad. Eh, Habacuc se estaba quejando por la injusticia, el sufrimiento de su pueblo, el abuso de la nación dominante. Y Dios le dice que enviará a los babilonios para castigarlos. Eh, y a veces no recibimos las respuestas que esperamos. Muchas veces nos podemos, como Habacuc, encontrar en una situación adversa, ya sea alguna dificultad, problema económico, enfermedad, y esperamos que Dios pueda resolver las cosas como nosotros queremos, con nuestro pensamiento quizás acotado, viendo nuestro beneficio inmediato, y nos olvidamos que Dios es soberano y Él es bueno por sobre todas las cosas, y sus propósitos y su voluntad siempre nos ayudan a bien. En el libro de Jeremías capítulo 25 Dios lo profetizó con muchos años de anterioridad. Su palabra dice que Él envió insistentemente a profetas al pueblo de Judá para poder advertirles de su pecado y que se arrepintieran de su mal caminar. Dice: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, y enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Luego dice que desaparecerán de entre ellos la voz de gozo, de alegría, del desposado, de la desposada, ruido de molino y de lámpara. O sea, Dios había advertido por muchos años, el pueblo disfrutaba en sus fiestas, gozaba, pero había olvidado completamente a su Señor. Y Dios decía en la profecía: enviaré al reino de Babilonia un reino poderoso, grande, temible, de aquella época antigua, ¿cierto? 600 antes de Cristo. La literatura dice que era una ciudad imponente, con grandes murallas, eh, con una gran eh, envergadura de ciudad, poderosa militar, políticamente. Era el imperio dominante de aquella época, a los cuales los reinos temían. Y Dios había dicho que enviaría a Nabucodonosor su siervo para poder castigar la rebeldía de su pueblo. Bueno, y finalmente ya en el versículo 12, en la última parte de esta conversación inicial del capítulo 1, ya Habacuc de alguna manera protesta contra Dios al el no recibir lo que esperaba. En sus palabras, Habacuc ahí escribe: no te quedes callado, Señor, ni permitas que los malvados maten a quien somos buenos. Tú nos tratas como que fuéramos simples peces o reptiles que el enemigo aplasta contra nosotros. Eh, y bueno, la verdad es que de alguna forma Dios estaba, yo creo, tratando de trabajar en el corazón de Habacuc. Habacuc quería
o pretendía poner su justicia o sus obras para poder justificarse. Él, considerándose como una persona buena que de alguna forma merece eh, un cierto pago, una cierta justicia a causa de sus obras. Y es ahí donde Dios le responde a Habacuc, y es lo que veremos en el siguiente video y capítulo, el versículo quizás más emblemático de lo que es el significado del Evangelio y la salvación. Muchos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios le dice: el justo por su fe vivirá. Y es allí donde Habacuc ve una esperanza, y es lo que veremos en el siguiente capítulo, cómo Habacuc aprende a confiar en Dios, aun cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran o obtenemos los resultados que esperamos, como Habacuc quería que Dios hiciera un milagro, como lo hizo en muchas obras en el tiempo antiguo, ¿cierto? Enviando rocas del cielo, abriendo el mar rojo, enviando a sus ángeles para que exterminaran a los enemigos. Dios lo podía hacer ahora, pero Dios tenía otro propósito, porque Él quería trabajar en el corazón del profeta, en el corazón de su pueblo. Es necesario muchas veces que nuestro corazón sea humillado, seamos afligidos, para que busquemos y volvamos a las primeras obras. Y la Escritura dice, para cerrar, en Romanos 3, 23, 24, ¿cierto? Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas hemos sido justificados gratuitamente por su sangre. En Gálatas 3:22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Que Dios te bendiga.